del evangelio. The power of the gospel. ¿Ok? Y nos vamos a dar cuenta que realmente este es el mensaje de la iglesia. And we're going to notice and come to find out that this is the message, the core message of the church. Y en un momento te voy a explicar por qué. In a few moments, we're going to explain why. Pero sí me gustaría que orásemos y le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a ser intencionales en la misión que nos has dado. I'd like to ask the Holy Spirit that He would make us intentional in praying for understanding. Padre, en esta tarde, Father, this afternoon, tu iglesia, your church, que somos cada uno de los que estamos en este lugar, which is composed of everyone who is here present, levantamos nuestra oración a ti we raise our prayers unto you, y te decimos, Padre, and we say, Father, ilumina nuestro entendimiento enlighten our understanding, y que tu Espíritu Santo and that your Holy Spirit pueda traer la convicción a cada uno de nosotros may bring the conviction that each and one of us need, de para qué o cuál es la hora que estamos viviendo that we come to the understanding and the hour that we're living y in, para qué estamos en este lugar. and for what reason we are in this place. Hoy pedimos que nos hables We ask that you speak to us y que ubiques nuestros corazones y lo pongas en un alineamiento con el tuyo. and that you would set our hearts in the right place, aligned to your will. Sé que muchas veces nos hemos desenfocado I know that many times we've lost focus, y oramos para que nos metas en enfoque, tu enfoque. and that you would make us intentionally to be in focus with you. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amén. Amen. Sabes, pecado no es solamente el mal que hacemos. Did you know that sin is not the bad that we practice? Escuchemos muy bien esto. Pecado no es solamente el mal que hacemos. Listen very well. Sin is not only that which we practice or do. Pecado también es conociendo lo bueno y no hacerlo. But it's also a sin not to do that which is right, which we know that is right, and we don't do anything about it. Nosotros los cristianos Us as Christians or believers, estamos más preocupados por no pecar we're so caught up and worried about not sinning que por hacer lo correcto delante de Dios. than to worry about doing the right thing before God. Y créeme que todos en este auditorio en un momento hacemos el esfuerzo por no fallarle a Dios. And believe me that each and one of us here have tried so hard to do what is right before God. Y siendo sinceros, vamos a sincerarnos. And if we can be a little bit sincere with one another, Todos somos en un sentido atacados por alguna clase de pecado. many of us ¿Sí o are no? attacked by a ¿Sí? certain type of sin or a bad habit. Yo soy el primero que levanto la mano. I'm the second one to raise up my hand. ¿Ok? Todos en un sentido somos tentados en alguna área de nuestra vida. Each and one of us struggle or have been tempted with a certain area in our lives. Pero muchos de nosotros But many of us, no le damos importancia a áreas pecaminosas de nuestra vida we don't give the importance to the areas that are sinful in our lives porque no los consideramos pecados graves. because we believe that they're not that great of a sin. Por ejemplo, nos decimos, yo no tengo el problema del adulterio, la fornicación. For example, there's some of us that say, I don't have the problem or an issue with adultery or fornication. Pero ¿qué de tu orgullo? But what about your pride? Come on. You're a proud person. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre en Edén? What was the first act of sin of man? No fue inmoralidad, It wasn't immorality. no fue adulterio ni fornicación. It wasn't adultery or fornication. Fue el orgullo del hombre queriendo ser independiente de su creador. It was found in man that he was proud, that he wanted to become independent from its creator. ¿Qué fue la causa de la caída de un querubín llamado Luzbel? What was the cause of the fall
of one of the most beautiful angels that was created by God. Cuando se halló en su corazón orgullo. When there was pride, or there was a heart that was full of pride in the heart of this angelic being. El pecado del orgullo es un pecado muy sutil. The weight of the sin of pride is very heavy, and it's cunning. muy escondidizo. It's very, very hidden in each and one of us. No le damos realmente la importancia de lo que es. Many times we don't give it the importance that it needs. Hoy nos encontramos con gente con un gran talento ministrando en las plataformas a Dios, pero con un gran orgullo en su corazón. We come to find people who are very talented and gifted in ministering unto God, but they struggle with pride in their hearts. Pero porque clasificamos esa clase de pecados como no graves, But since we classify those type of sins as though they're not that bad, tendemos a mirar los pecados que le llamamos graves. we tend to see other types of sin Okay. as though they are great or they are extremely Dile al bad. que está a tu lado, pecado es pecado. Tell the person next to you, sin is sin. Y el pecado, créeme, cualquier tipo de pecado que sea, separa de Dios. And any type of sin or disobedience before God will separate us from Him. Puede ser murmuración o adulterio, los dos separan de Dios. It could be gossip, murmuring, or adultery. Any of them Entonces, separate us from God. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos una lucha contra el pecado? ¿Alguien tiene una lucha contra el pecado? How many of us believe that we have a struggle against sin? Ya dijimos cualquier pecado. We talked about any type of disobedience before God. Todos tenemos un problema con el pecado. We all have a struggle with sin. Porque sabemos que dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Because some of us know ¿Sí that o no? what Scripture says is true, that the enemy is like a roaring lion. Entonces, ¿qué He hace- is going after his prey. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? And what do? Nos andamos protegiendo como esas víctimas en la selva, We're protecting ourselves like those victims ¿ok? in 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 the the wild? jungle. Thank you. ¿Ok? I'm blanking out. I don't know why. Entonces, si tú te das cuenta, es lo mismo que reaccionamos nosotros con el pecado. And if you notice, it happens with each and one of us when we struggle with sin. Pero realmente vemos como inofensivo a lo que Dios sí le llama pecado. But we see it as though it's not as offensive what God sees as sin. Dios no quiere que nos preocupemos más por el pecado. God doesn't want us to worry or get worked Escucha. up because of sin. Dios ya no quiere que nosotros nos preocupemos más por el pecado. God doesn't want us to worry about sin anymore. Dios quiere que nos preocupemos por el bien que sabemos que tenemos que hacer. But He wants us to worry about the good that we need to do. Entonces, si nosotros conocemos lo bueno o el bien y no lo hacemos, So if you and I know how to do good and how to work good, entonces cometemos pecado. then and we don't do it, then we're sinning. Entonces, ¿cuál es la diferencia de mentir y de no hacer lo bueno? So what's the difference between lying and not doing that which is good? No hay ninguna diferencia. There's no difference whatsoever. Por eso es muy importante That's why it's very important no llenarnos de orgullo y vanagloria de cuánto sabemos. That's why we shouldn't fill ourselves with pride in how much we know. Pero quiero que sepas lo que dice Dios, nos dice Dios a ti y a mí. But I want you to listen to what God is saying to you and I today. Al que mucho se le da, To whom much come on, is given, ayúdame. Al que mucho se le da, to whom much is given, mucho se le demanda. much is Entonces, required. hay un mayor peso para el que sabe y no hace que al que hace pero no sabe. So there's a greater weight of responsibility for the person who knows what to do, how to do right, but doesn't do so, than to the person who is ignorant and doesn't do it. Por lo tanto, ya necesitamos quitar nuestro enfoque del pecado. So that's why we should take our focus
out of sin or of sin. y poner nuestro enfoque en el bien que sabemos que tenemos que hacer. And we should focus more on that good that we're supposed to do. Por eso es muy importante That's why it's very important el poder nosotros entender los propósitos de Dios. to be able to understand the purposes of God. Porque dice la escritura que Él nos creó antes de la fundación del mundo para buenas obras. Because the word says that God created each and one of us before the foundations of the earth for great works, or good works. Las cuales Isaías Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. That which he created and prepared for us so that we could walk in them. Todo lo que Dios creó lo hizo bueno en su tiempo. Everything that God created and made, he made good in its time. Cuando creó al hombre lo hizo y dijo, y vio Dios que era bueno. When he created man in his image and his likeness, he said, this is good. La intención del enemigo es convertir lo bueno en malo. The intention of the enemy of our lives is to convert that which is good in us into bad. De desenfocarnos del bien para enfocarnos en el mal. To take us out of the focus of doing what is right before God Entonces- into that which is wicked. Yo quiero que no nos equivoquemos, Sion. So I would like to say to you that we should not get it twisted. No nos equivoquemos, amados que nos ven en línea. And those who see us online, No podemos equivocarnos we can't get this wrong. en que estamos siendo irresponsables del bien que ya conocemos. That we shouldn't be irresponsible of the good that we already know and understand. Y te voy a decir algo que debe traer paz a tu corazón respecto al pecado. And I'm going to share something with you that should bring peace to you in regards to sin. ¿Ok? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. According to scripture, it says that there's no condemnation. El pecado no se va a enseñorear de nosotros Sin is not going to overtake your life en tanto que Jesús sea el Señor de nuestra vida. while Jesus is Lord of our lives. Entonces, ¿de cuántos de los que estamos aquí Jesús es el Señor de nuestra vida? So for those who are present and watching us, how many of you have Jesus as Lord over your Entonces, life? no te preocupes por la mentira. So don't worry about the lie. No te preocupes por la fornicación. Don't worry about fornication No te preocupes por el robo. or stealing. No, debemos ocuparnos en lo bueno. We should occupy Escucha, ourselves with that which is good. debemos despreocuparnos de lo malo y ocuparnos de lo bueno. We should stop worrying about that which is bad or wicked or sinful ¿Por qué and focus on that which is good. ¿Por qué lo digo, mi amado? Why do I say this, Porque beloved? esa fue la intención de tu creador y de mi creador cuando nos creó a ti y a mí antes de que existiera todo. Because that was God's intention from the beginning for you and I. Cuando nosotros ignoramos esto, When you and I ignore this, no vamos a tener un sentido de propósito en nuestra vida. we're not going to have a sense of purpose in our ¿Y lives. sabes cómo vamos a andar en esta vida? And you know how we were going to walk in life? Escondiéndonos del pecado. Hiding us because of sin. No salgo porque no me quiero contaminar. I don't go out because I don't want to contaminate myself. No me junto con los mentirosos porque me tengo alergia a ellos. I don't gather with those who are liars because I'm allergic to them. Pero tampoco con los creyentes te juntas. But you also don't gather with the believers. Ah. Dile al que está a tu lado, no te preocupes por el mal. Tell the person next to you, don't worry about that which is bad or wicked, Dile, ocúpate del bien. but worry about doing good. Ahí te va. Here it goes. Di conmigo bien fuerte el poder del evangelio. Say with me out loud. The power of the gospel. Créeme, hoy y la próxima son la introducción a esta serie. Today's message and next message is the introduction of this series. El título del día de hoy. The title of today is Un evangelio sin predicación no es evangelio. The Gospel Without Being Preached is Not the Gospel. Escucha, un evangelio no predicado no es un evangelio. A gospel that is not preached well is not a gospel. Y el evangelio está ausente en los cristianos y en la iglesia el día de hoy. And the gospel is absent in many Christians
and in the churches today. Hablamos de tantas doctrinas. We speak of so many doctrines. Hablamos de tantos principios bíblicos. We talk about so many principles in the Bible, Pero no hablamos del evangelio. but we don't talk about the gospel. Y el mensaje dado a la iglesia fue el mensaje del evangelio. And the message given to the body of Christ was the gospel. No the good fue, news. no fue el de la prosperidad. It wasn't about prospering. No fue el de la fe. It wasn't about faith Ni el de la gracia. nor grace. Fue el mensaje del evangelio. It was the message of the gospel. Y si nosotros no entendemos cuál es el mensaje central de la iglesia, nunca vamos a cumplir con el propósito. And if we don't understand the core message of the gospel, we're not going to understand our purpose. Un evangelio no predicado no es el evangelio. A gospel that is not well preached is not a gospel. Entonces vamos a aprender qué es el evangelio. So we're going to learn today what the gospel is. Pero quiero llevarte a un versículo que es la base de esta serie. But I'd like to take you to a verse in the Bible which Romanos is the base of it. 1:16. Romans 1:16. Muchos lo aprendimos cuando asistíamos, porque esa es otra parte. Hoy no asistimos a lo que se llamaba antes escuela dominical. Many of us don't assist anymore to what we used to call Sunday class. ¿Cuánto ha cambiado el cristianismo el día de hoy? How much has Christianity changed Los today? cristianos de hoy llegamos barriéndonos o llegamos a media reunión. Many Christians, Come on. we come right on time Puedo- or after praise and worship. ¿Puedo tocar un poquito la condición, Diana, de la iglesia hoy? Can we touch Come on. Can we touch base a little bit on the condition ¿Me of the church permiten today? tocar un poquito la condición de la iglesia el día de hoy? Come on, Can we ¿alguien? touch base a little bit on the ¿Alguien? condition of the church? Our Ay. church especially? Pastor, eso se oye peligroso. Pastor, that sounds a little dangerous. Pero ahí te va. Well, here goes. En el pasado, And in the past, el grupo de alabanza praise and worship team, llegaba 1 hora o 2 horas antes, una a orar y otra a preparar todos lo que iban a hacer. 30, 40 Come years on, ago. ¿alguien viene de esa escuela? Yes. 30, 40 years ago, Okay. the praise and worship team, we used to come an hour or two Nosotros- before service to pray and then to practice. La congregación restante, The rest of the congregation, no llegábamos a media alabanza nada más a la palabra. we wouldn't come in the midst of the ¿Se praise and acuerdan? worship, but we were, or before the preaching. Empezaba una clase 1 hora antes de empezar el servicio But there o was la a- reunión. But there was always a Bible class an hour prior to service beginning. Y se llamaba escuela. Di conmigo, escuela. And say with me out loud, it used to be called school, Escuela del domingo. Sunday school. ¿Ok? Era venir a aprender doctrina y la vida cristiana. I was a little boy back then, but I remember that we would come and learn a doctrine, a Christian doctrine. Cuando se practicaba esto, aprendíamos textos de memoria. When we were learning this, we Sí. would literally learn verses of the Bible. Textos que hasta el día de hoy no sabemos de memoria. Verses of the Bible that till today we still know. El cristiano promedio del día de hoy no memoriza versículos de la Biblia. Most Christians today in our churches don't memorize verses or texts of the Bible. No asiste a la escuela del domingo. They don't come to Sunday school. No asisten a las reuniones de oración. They don't come to prayer services. No están comprometidos a servir en la iglesia como manda la Biblia. They're not committed to serving in the church like the Bible tells us to do so. ¿Cómo qué? How? Como manda la Biblia. Like the Bible teaches us to do so. Entonces, si tú te das cuenta el día de hoy, So if you notice nowadays, lejos estamos de ser la iglesia primitiva. we're far away from being the primitive church. En los últimos tiempos, In the last days, el amor de muchos se enfriará, the love of many will grow cold. que van a empezar a acostumbrarse a no congregarse, That they will get accustomed in not coming to church. que cada vez más adoptan una mentalidad del mundo Where they adapt to a mentality of this world. para nosotros For us, los de la vieja escuela. for those who are old school,
No ir a la iglesia era pecado. Not going to church Alguien, was considered a sin. a ver, alguien está conmigo. Who's with us? Era pecado no ir a la iglesia. It was a sin not to go to church. Es más, para hijos de cristianos estabas castigado toda la semana. You were punished the whole week if you didn't go to church. Había un régimen de disciplina hacia el cristianismo. There was a regimen with discipline towards Christianity. Hoy se ha perdido. Today, we've lost it. Cada vez el cristiano está más lejos de representar a Cristo. The Christian nowadays is further and further ¿Sabe away por qué? in representing Christ. You know why? Porque nos hemos apartado del evangelio de Jesucristo. Because we drifted away from the gospel of Jesus Y Christ. no me importa que te sientas mal o que te duela lo que estoy diciendo, es para mí también. And I don't care if it hurts you or if you feel uncomfortable, Créeme, but this message is es also más, for me. con esta serie no me sorprendería que tu quijada empiece a tensarte, porque así te era la de los fariseos cuando Cristo decía la verdad. I wouldn't be surprised if you started to clench your teeth or if you were to begin to gnash them like Perdóname. they did when they were with Jesus. Pero yo no quiero tapar el sol con un dedo But I don't want to cover up the sun with y, a thumb y pretender que Siones las traemos todas y que estamos haciendo todo correctamente. and pretend that Zion has it all together and we're doing everything Hoy correctly. estoy más convencido Today, I'm more convinced que Sion no estamos haciendo lo correcto. that Zion is not doing what is right. Estamos enfocados en cosas que no son las más importantes de acuerdo al evangelio. We're more caught up and focused on that which is away from the gospel. Estamos más preocupados por los programas. We're worried about the program. Estamos más preocupados por lo técnico, We're more focused on the technical part, por el audio, the audio, ¿ok? Por el video, video, por las notas, the notes, por cantar, to sing, que por realmente conocer a Cristo y cumplir el mensaje que fuimos llamados a predicar. instead of ¿Sí o no? getting to know Christ more and preaching the gospel, the message of the gospel. ¿Alguien en su corazón tiene la misma convicción de que no somos quien deberíamos ser para este tiempo? Do you guys agree with us Por una that we're razón. not the people that we're supposed to be right now? Por una razón. For one single reason. Mira lo que dice Romanos. Listen to what Romans says. Esto tiene que sacudir nuestras almas y nuestros corazones. This needs to shake our souls and our hearts. Romanos 1:16. Romans 1:16. Pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. For I am not ashamed of the gospel of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. Cuando vamos a la historia primitiva When we go to the primitive history y a los primeros siglos de la iglesia, and the first couple 100 years of the church, los padres de la fe cristiana, our forefathers of our Christian faith, escucha, no tenían vergüenza de la fe que habían encontrado en Cristo they Jesús. were not ashamed or timid of their faith that they had found in Y Christ. esto tenía un precio, mis amados. And this had a great price. El precio era convertirse en mártires del cristianismo. The price, in simple terms, had to do with them giving up their lives. El evangelio, The gospel, escucha, le costó la vida a muchos cristianos en el pasado. the gospel cost their entire lives at a moment for that Christian. El cristianismo que vivimos hoy no nos está costando nada. The Christian life that you and I are living doesn't cost us a thing. No sé si igual asistir o no asistir. It's the same to us whether we go or not. No sé, es igual servir o no servir. It's the same if we serve or we don't serve. No sé, es igual aprender o no aprender. It's the same to us if we learn or we don't learn. Y si tú te das cuenta, And if you notice, hemos dejado de aprender el evangelio y estamos aprendiendo las doctrinas de este mundo. we stopped learning the gospels and we're learning about the doctrines of this world. Si tú sacaras y yo sacara un inventario, iglesia, If you and I were to come up with an inventory, ¿cuánto tiempo pasas en las redes sociales y cuánto tiempo pasas con Dios durante la semana?
¿Cuál sería la balanza, mis amados? If you were to put in a balance Siendo how much honestos. time you spend in social media and how much time we spend with God or in His Word, Quizás tú digas, pastor, eso no aplica a mí porque yo no soy mucho de redes. and you might Okay. say to us, Pastor, it really doesn't apply to me because I'm not too much of a social media guy. Pero ¿qué del trabajo? But what about work? ¿Qué de las diversiones? What about the entertainment? Hay gente que pasa más en un gimnasio que lo que pasa con Dios en la intimidad. There's more people that spend time in the gym than they do intimately with Ahora, God. ¿es malo el gym? Do I ignore the Ah, gym? ¿Es malo el gym? No, Is the gym bad? No, es it's bueno not. para tu salud. It's good for your health. Pero déjame decir, con buen físico no se va a entrar a la eternidad. But with a good, healthy body, you're not going to enter into eternity. Tú puedes tener buen físico y irte al infierno. You can have a great physique and go to hell. Wow, usted no había predicado así, pastor. You had to I preach know. like that, Pastor. That's why I don't get in shape. And I'm not going to ask for forgiveness either. Y no te voy a pedir perdón tampoco. No voy a pedir perdón tampoco por eso. I'm not going to ask for forgiveness either. Porque si yo no lo predico, Because if I don't preach y si this, yo no digo lo que Dios me está diciendo, and I don't say what God is telling me to entonces say, nos va a castigar a ti y a mí. then He's going to punish all of us. Mi mamá decía una frase, His mother would say a phrase. dice, yo prefiero que tú te enojes conmigo que Dios se enoje con los dos. I'd rather you get mad at me than God get mad at both of us. Una de las frases favoritas del hermano Adán era, One of the phrases of ¿se acuerda our alguien? brother Adam was, Para mí no es molesto decirte las mismas cosas, pero para ti es seguro. for me, there's nothing, I don't have a problem telling you these things, but for you, it's something, it's an assurance. Están en peligro de extinción esta clase de personas. These type of people are extinct. Hoy no hay quien nos exhorte. There's no people out there that will Y exhort us. aquellos que nos exhortan, ¿sabes qué hacemos? And those who exhort us, you know what we do? Les agarramos resentimiento en vez de amarlos porque nos están diciendo la verdad. Instead of loving them because they're telling Come us on. the truth, we ¿Alguien rather sabe de lo que keep estoy resentment hablando? against them. Créeme que con nuestro estilo, no con tu estilo, con nuestro estilo de vida que estamos viviendo, Believe me that with our lifestyle, I say with, not your lifestyle, but with our lifestyle, estamos avergonzándonos del evangelio de Cristo we're Jesús. showing each other and those out there that we're ashamed of the gospel Y yo of quiero Christ. que tú y yo los dos meditemos o todos esta semana con mi estilo de vida he estado negando el evangelio. ¿Qué mensaje estás dando tú a tu familia y a tus generaciones? And that's something that you and I should focus on starting this week. Have I been ashamed of the gospel through my lifestyle? Estamos enseñando a nuestros hijos a trabajar y es bueno, We're teaching our children to work, and that's good, pero no estamos enseñándoles a temer a Dios. but we're not teaching them to fear God. Conozco familias, y incluyendo familia mía, And I know family members, especially que del mine, momento que se apartaron ellos de Dios, se apartaron sus hijos también de Dios. that the moment that they drifted away Escuche. from God, their children did as well. En el momento que se salieron de la fe, sus hijos también abandonaron la fe. The moment the adults left the faith, so did the children. ¿Dónde van a quedar los padres y los hijos? Where are the parents and the children going to end up? Dice, el que me niegue en la tierra, yo lo negaré delante de mi Padre. The Bible says that he who denies Christ, Pero he will be denied before the Father in heaven. este texto me sacudió y quiero que empiece a ser parte de mi vida y parte de Sion. This verse of the Bible shook my heart, and I like it to shake Zion. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Cristo para salvación. For I am not Come on. ashamed of the good news of Christ because it has power. Puedo avergonzarme de mis raíces. I could be ashamed of my roots. Puedo avergonzarme de mi apellido. I could be ashamed of my last name. Puedo avergonzarme de cualquier otra cosa. I could be ashamed of anything else. De un hijo, de una hija, Of a son or a daughter, de una esposa. of a spouse. Pero no puedo, escucha, avergonzarme del evangelio de Jesucristo. But I cannot be ashamed of the gospel. Porque el evangelio es el poder de transformación en la tierra. Because the gospel has the power Escuche. of God to transform here El on earth. poder de las buenas noticias es el que salva a las personas que van en rumbo al infierno. The power of the gospel
has the power and authority to save those souls who are going to hell. Tiene un poder para rescatar. Has the power to rescue. Tiene un poder para transformar y restaurar una vida. It has the power to transform and restore a life. Y tiene un poder para colocarlo en el cielo. And it has the power to put each and one of us in heaven. Amen. El poder del evangelio puede hacer lo que nadie en esta vida puede hacer por el ser humano. The power of the gospel has the power and authority to do everything that no one else can do. Y por eso te digo que no hemos vivido respaldando y creyendo en el evangelio. That's why we haven't been living out our lives as Christians and believers with the gospel. Porque si nosotros no nos avergonzáramos de las buenas nuevas, Because if you and I weren't ashamed of the good news, créeme que ya hubiéramos alcanzado familiares, amigos y vecinos para la salvación. believe me that we would reach all of our family members for Pasan las Christ. semanas, The weeks go by. pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses. Days, weeks, months, years pass by. Y quizás no sea tu caso, pero muchos de nosotros no anunciamos las buenas noticias. And maybe for a few of you, this is not in your case, but most of us don't share the good news. Porque estamos más preocupados por perseguir la chuleta. Because we're more caught up and worried about going after the next meal. Porque estamos más preocupados por estar fitness. Because we're more occupied or worried about having a good physique. Porque estamos más preocupados por divertirnos con nuestras amistades. Because we're worried about being entertained out in the world or going to enjoy some time with our friends. Todas estas cosas no son malas. All of these things are not bad. Escucha, todas estas cosas no son malas. All of these things are not bad. Lo malo es cuando las convertimos en sustitutos del propósito. But it becomes bad when all of these things become a priority ¿Quieres and ver? God doesn't. ¿Quieres ver el poder del evangelio en acción? You want to see the power of the gospel in action? Empieza a anunciar las buenas noticias a tu familia y créeme, tu familia llegará a la salvación. Begin to share the good news, the gospel, with your family members, and they will be saved. Cree tú en el Señor Jesucristo Believe in the Lord Jesus Christ y ve y anuncia las buenas y toda tu familia será salva. and go and spread the good news, and all of your family members will be ¿Cuántos de saved. nosotros tenemos amigos apartados de Dios o que no conocen a Dios? Levanta la mano. How many of you have friends who have drifted away from God or don't know God? ¿Qué estamos haciendo al respecto? What are we doing? No quieren, pastor. Pastor, they don't want nothing to do No, with no God. les puedo forzar, pastor. We can't force them, ¿Qué Pastor. dice la Biblia, Isaías? What does the Bible say? Interceder, ¿y qué más dice? Ah, qué bueno. ¿Qué dice, Armando? Ahora, ¿quiere decir que vayas con una pistola o les vayas a torcer el brazo? No. It says, the Bible speaks of your family, your direct family members, that you should force them into the kingdom of God. Forzarlos quiere decir persuádelos continuamente. It says literally, in other words, that you should persuade them continually. Que no quede en nosotros. That it wasn't up to us. Si ellos no aceptan, If they don't accept, es responsabilidad de ellos. it's their responsibility. Pero nosotros estamos haciendo lo correcto. But we're doing our part. Pero ni nosotros, But neither us ni nuestros familiares, nor our relatives hacemos lo correcto. do the right thing. Ellos siguen en su pecado They continue to live in their y sin, nosotros seguimos viviendo en el pecado and we continue to live as de no sinners hacer el bien. when we're not doing that which is Por right. eso, mis amados, tú y yo tenemos que concebir en nuestro corazón That's why you and I need to conceive in our hearts. Romanos 1:16. Romans 1:16. Romanos tiene que ser para nosotros la prioridad de nuestra vida. Romans 1:16 needs to be a priority in our lives. Creímos en el evangelio. We believed in the gospel. Entonces nuestro trabajo es anunciar el evangelio. So our job and responsibility is to share the good news. No es convencerlos. It's not to convince them. Nuestro trabajo es anunciarles el evangelio. Our responsibility is to share the gospel. Pero estamos más enfocados en mi don, en mi talento, en mi llamado. But we're focused more on my talent, my gift, and my calling. Donde me llamen para hacer lo que me gusta, allí estoy. When they call me to do that which I Déjame like, decirte I'm algo. right there. Dios te llamó a ti y a mí a compartir las buenas noticias. God called each and one of us to Ahí share the good estamos. news. Are we there? Ahí estamos. Are we there? Si te das cuenta, muchos no estamos en el llamado.
If you notice, not many of us are in our calling. Estamos en nuestros deseos. We are living our lives in our desires. Pero hasta que no nos caiga en el corazón esto, But until this drops deep into our hearts, vamos a seguir viviendo como seguimos viviendo hasta el día de hoy. we're going to continue our lives living the way we are. Ahí te va. La venida del Señor va a ser repentina. No va a haber un anuncio. Va a suceder The repentinamente. coming of the Lord, according to Scripture, is going to be suddenly. It's going to come in a blink of an eye. Mi It's not temor- going to be announced. Mi temor para la iglesia es, My fear for the church is, ¿dónde nos va a encontrar el Señor si Él viene en estos días? if the Lord was to come in these couple of days, where will He find each and one of us? Bienaventurado Blessed, el siervo the servant, que cuando su Señor regrese that when his master comes back, lo encuentre compartiendo las buenas noticias. he finds them working, sharing the good news. Esto debe ser para nosotros algo que nos inquiete. This is something that should startle us. El Evangelio The gospel no son buenas noticias para las personas is not good news for the people que no lo escuchan. that don't hear them. Porque un evangelio sin predicar no es evangelio. Because a gospel that is not well preached is not a gospel. ¿De qué nos sirve, Luis? What good is it for us, Louis, Tener las buenas nuevas. to have the good news Si hay un mundo desesperado y nosotros tenemos guardadas las buenas nuevas. that there's a desperate world out Habrá, there habrá, and un, we are hiding the good news? habrá un cambio de condición, Ricky. Could there be a change of condition, Ricky? ¿Qué dice una parábola en uno de los evangelios? What does one of the parables say in the Gospels? Que una lámpara no se enciende y se mete dentro del edificio de la iglesia. That a lamp is not lit up and then hidden in a cupboard somewhere. ¿Dónde hemos estado nosotros? Where have you and I been? Dentro de las cuatro paredes de la iglesia, We've been hidden behind the four walls of the church, perfeccionando nuestros dones y nuestros talentos perfecting our talents and our gifts, y fracasando en anunciar las buenas noticias a aquellos que se van al infierno todos los días sin Cristo. but failing to spread the good news to those who are dying and going to hell every Mientras day. nosotros While you and I estamos más preocupados por arreglar nuestros apartamentos, we're so caught up in fixing up our apartments por vernos mejor aparentemente so that we can have a better appearance y por tener una agenda de eventos sociales para nuestra vida. and to have an agenda or a schedule or an agenda Dile- full of activities. Dile al que está a tu lado, ¿y qué con las buenas nuevas? And tell the person next to you, Dile. what about the good news? ¿Están en tu agenda, Gustavo? Are they in your agenda, Gustavo? ¿Las buenas noticias están, Sonia, en tu agenda? Are the good news in your agenda, Sonia? Pastor, ¿las buenas noticias están en su agenda? Julio, is the gospel in your agenda? ¿O mi enfoque es más la congregación local? Or is my focus just on the local congregation? Dios dice, puedes hacer las dos cosas sin dejar hacer la otra. You can do both things without letting go of the other. Puedes ir al gimnasio. You can go to the gym. Puedes ir aún al cine y al restaurante. You can go to the show, even to the restaurant. Pero mete en la agenda compartir las buenas de salvación. But in your agenda, make sure to add the gospel, the good news. Porque de esas buenas noticias, Lupita, Because those good news depende la vida de una persona o de una familia y de una generación. a family member or a person or a generation is depending on it. Gracias, lo compartió Ricky el jueves. Ricky shared it on Thursday. Gracias a una viejita en la Ciudad de México Thanks to an elderly woman in Mexico que le compartió a un petrolero borracho. that shared the news to a drunken man. ¿Ok? El pastor Rafael era petrolero en Pemex en México. Our pastor, Raphael, he used to be high ranked in the Pemex industry. Era un borracho. He was a drunkard. Y esta viejita era la costurera, la que le arreglaba los pantalones. And this elderly woman not only was his mother, but it was the woman who would hem his pants. Y llegaba y le decía, ¿cómo te llamas? And he would say, What's your name? Él daba su apellido con orgullo.
And he would give his last name with pride. Le decía dónde trabajaba, He said he would tell her what he would work. ¿ok? Pero ¿sabes qué le dijo esa viejita? But you know what this elderly woman said? Tengo un mensaje de buenas noticias para ti. I have a message of good news for you. Cristo te ama. Cristo dio su vida en la cruz para que tú fueras salvo y tu familia también lo fuera. Jesus died on the cross so that you would be saved and also your family. ¿Cuántas veces se lo compartió? How many times did she share this with him? Muchas veces. Many times. ¿Cómo respondía el señor Rafael? How would Sir Raphael respond? Esta viejita tiene un tornillo aflojado. This lady has a loose screw. O sea, esa clase de pensamientos va a tener la gente de ti y de mí. Those type of thoughts are the ones that people are going to have about you and I. Religiosa, religioso. Religious person. Se cree muy santo. He thinks he's holier than thou. Van a decir cualquier cosa. They're going to do whatever they want. They're going to say whatever Pero they esa want. viejita persistió. But this lady persisted. ¿Alguien puede decir la palabra clave hoy? Persistir. Can someone name this word out loud? Persistent. Semana tras semana. Week after week. Semana tras semana. Week after week. Semana tras semana. Week after week. Dios ya estaba trabajando. God was already working. Semana tras semana. Week after week. Rechazo tras rechazo. Rejection Pero after Dios ya rejection. estaba trabajando. But God was already working. Semana tras semana. Week after week. Rechazo tras rechazo. Rejection after Pero rejection. Dios ya estaba trabajando. But God was already working. Dios no trabaja con los que no están trabajando. God doesn't work with Dios those that are not trabaja working. con los que están trabajando. God works with Y those tú who y are yo hemos working. descansado demasiado tiempo. You and I have been resting for a Es long time. tiempo que empecemos a trabajar en causa de las buenas noticias. It's time for you to start you and I to start working in the good news. Va a haber the gospel. rechazo. There's going to be rejection. Va a haber críticas. There's going to be Va a criticism. haber burlas. There's going to be Pero people semana tras laughing at you. semana But week after week, tenemos que persistir. we need to persevere. Vamos a ser rechazados. We're going to be rejected. Di conmigo una, Once, di conmigo dos, twice, tres, 3, 100 veces. maybe 100 times. Pero el que persevera For those who persevere, alcanza. will reach. Así como Dios perseveró contigo, just like God así, persevered with así you, Dios quiere que tú y yo perseveremos con los que no lo conocen. that's how God wants you and I to persevere Di with those who conmigo don't know de Him. repente. And say suddenly. Di conmigo de repente. Say with me suddenly. Dios quebró el corazón del borracho. God broke the heart of the El drunkard. borracho recibió las buenas noticias. The drunkard received the good news. El ex borracho fue y se los compartió a su madre. The drunkard went and shared the good news with his mother. La madre recibió las buenas noticias. His mother received the good news. La madre fue a 10 hijos restantes y hijas And this elderly woman went to her other 10 children y empezó a compartirles las buenas nuevas que había recibido. and began to share the good news that she had received. Uno a uno, One on one. resistiéndose muchos por muchos años. Many of her sons or his brothers and sisters were resisting. Uno a uno, One on one, Dios los fue quebrando. God began to Si break tú them. trabajas, If you work, Dios quebra el corazón de la gente. God will break the hearts of stone. Tu trabajo y el mío no es quebrarlos, Our job or responsibility is not es to break darle them. un mensaje de buenas nuevas. It's to give them a message of good news. Empezó a llegar uno, One began to come. empezaron a llegar dos, Two became to come. empezaron a llegar tres. Three began to come. Y esos que lo recibieron And those who received them, empezaron a engendrar hijos. they began to have Y children. no solamente ellos recibieron las buenas nuevas, And not only did his brothers and sisters receive the sino good news, los hijos de los hijos. but the sons and daughters of the sons and Y hoy daughters, no solamente los hijos, and not only the sons and daughters of y this hoy woman, no solamente los hijos de los hijos, and not only her grandchildren, sino actualmente but nowadays, los hijos de sus hijos. but her great Alguien puede grandchildren. darle la gloria a Dios, al Dios de las buenas noticias. Can somebody give glory to God for those good news? Y desde entonces Dios no ha parado de cambiar la vida de la gente. And since then, God has not stopped changing the lives Pero of people. ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? And Isaiah says, but how will they believe in that which they haven't heard of? Nuestros labios están abiertos para cantar.
Our lips are open to sing. Nuestras manos están listas para tocar. Our hands are ready to play an instrument. Nuestros labios están listos para criticar y murmurar. Many times our lips are wide open to criticize and murmur. Pero ¿de cuántos de nosotros los labios están abiertos para anunciar buenas noticias de But salvación? of all of us, how many are your lips ready to spread the good news of A un salvation? mundo que está yendo aceleradamente a la destrucción. To a world that is going in an accelerated pace to its destruction. El verdadero creyente, The true believer, el verdadero discípulo de Jesús, the true disciple of Christ, es aquel que ha recibido las buenas is he or she who's received the good y news. que su prioridad es anunciar las buenas nuevas. And their priority in life is to announce or proclaim the good news of salvation. Que lo demás es secundario. And everything else is secondary. Un día ya no vas a necesitar ejercer ninguna de estas cosas. One day we're not going to need to execute any of these positions. ¿En qué consiste la vida eterna, Luis? What does everlasting life ¿Qué consist dice of? nuestra visión, Diana? What is our vision, Diana? Y esta es la vida eterna. And this is the everlasting life. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, That they may know you, the everlasting God, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. and Christ who you have sent. Eso es lo más importante después de nuestra relación con Cristo. This is the most important thing after our relationship with God, Compartir to share las buenas. the good news. Porque unas buenas noticias guardadas no le hacen bien a ninguna persona que se está perdiendo. Because the good news that you and I carry inside, when we hide them from the people that need them the most, they are Está- no good. ¿Estamos de acuerdo que estamos en tiempos peligrosos y malos? Do you ¿Alguien? agree that we're living in hard times and dangerous times? ¿Estamos conscientes que las nuevas generaciones están hundiéndose en la destrucción y el pecado? Are we aware that our generations nowadays are going deeper into destruction with their habits? ¿Para qué nos salvó Dios a nosotros? Why did God save each and one of us? ¿Para qué hizo Jesús lo que hizo en la cruz? For Christ to do what he did on the cross, Para hacernos a ti y a mí partícipes so that you and I will become participants de un mensaje of one message, que era el mensaje de la esperanza para la which humanidad. was the message of hope for all humanity. Un mensaje, aquí termino, And one message, and we end with this: un evangelio no predicado a gospel that is not well preached no es evangelio. is not a gospel of good news. Un evangelio no predicado A gospel that is not preached no es evangelio. is not a gospel of good news. ¿Tú sabías que fue gracias a ese mensaje de buenas noticias que hoy tú y yo tenemos salvación y vida eterna? Did you know that because of the good news of the gospel is because you and I have everlasting life? No solamente nos libró del infierno y del pecado, Not only did he save us from hell for eternity and our sins, nos canalizó hacia la vida eterna. but he put us on a path that will take Iglesia- us to everlasting life with him. Iglesia, ¿no quisieras ser parte del proyecto de la salvación y de la vida eterna para otras personas? Church, wouldn't you like to be part of the project of salvation of the gospel No of good digo- news for other people? No digo que no le demos importancia a la vida dentro de la iglesia. I'm not saying that we shouldn't give importance to the life in serving inside the church, Debemos darle la importancia a las almas perdidas, but we should give more importance to the souls that are being lost every day. porque de tal manera envió Dios a su Hijo al mundo, For God so loved the world that he sent his only begotten Son, no para condenar al mundo, not to condemn the world, sino para que el mundo fuera salvo a través de él. but so that the world would be saved through him. Él nos llamó cuando tú y yo estábamos viviendo otra vida He called us when you and I were living another life. y dijo: Armando, sígueme.
And he said, Armando, follow me. Él dijo, sígueme, Carmen. He said, Carmen, follow me. Él dijo, sígueme, Fer. And he called you by name and he said, Fer, follow me. ¿Para qué nos llamó? What did he call us for? Para que continuáramos transmitiendo esas mismas buenas noticias. So that you and I would continue on living our lives sharing the great news of the gospel. El mensaje más importante de la iglesia The message, the most important message that the church es lo can que give out Cristo hizo en la cruz del Calvario is to testify what Christ did on Calvary para cambiar la condición y el destino eterno de las personas. to change the condition and the eternal destiny of people. Y si esa no es nuestra visión, And if that's not our vision, nuestra visión está desubicada. then our vision is out of place. Dejemos de invertir tiempo en lo que no tiene trascendencia eterna. Let us stop investing our times in that which doesn't transcend. Nos incluye a todos. That includes me. ¿Y qué crees? And guess what? Es solamente la introducción. It's only the introduction. Pero sabes, no tienes que ponerte triste ni confrontado. You don't have to be saddened or Tienes feel que as though you've estar, been tienes confronted. que estar alegre. You need to rejoice. Te voy a decir por qué. And we're going to tell you Hermana why. Mari, porque Dios es un Dios de oportunidades. Because God is a God of opportunities. No estamos descalificados aunque no hemos hecho lo correcto. We're not disqualified although we haven't done what is Dios right. es un Dios de oportunidades. God is a God of Y opportunities. nos hemos negado a Él. And we've denied ourselves to Him. Pero Él sigue invitándonos el día de hoy. But He continues to invite each and one of us today. Yo quiero responder a esa invitación. I want to answer to this invitation. Quiero vertir los últimos o los años de vida que Dios me permita. I No, want no en perfeccionar mi oratoria como predicador. I want to live the rest of my life, the rest of my days, Quiero not as a good perfeccionar. speaker, Quiero perfeccionar el mensaje de las buenas nuevas para compartirlo a la gente que esté a mi alrededor. but I want to be perfected in the good news so I can share it with those who need to hear it. ¿Te gustaría meterte en el proyecto de Cristo? Would you like to enter into the project of Christ? Y quizás tú digas, eso no es lo mío, pastor. And maybe you're saying, that's not for me, Pastor. Bueno, de aquí en adelante Sion va a consistir en ello. From now on, Zion is going to consist of ¿Qué that. le dijo Ricky para terminar? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? What did Jesus tell Peter? De hoy en adelante From now on, te convertiré I will make you en un pescador de almas para mi reino. a fisher of men, or fisher of souls crees? for my kingdom. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. And guess what? That's what Christ wants to do with each and one of us. Pescadores de alma para su reino. Fishers of souls for His kingdom. Yo no sé si te alegra esto, a mí me alegra I don't know mucho. if you rejoice about this, but I do. Quiero ser el instrumento de la salvación para alguien. I want to be an instrument of salvation for someone else. Más adelante lo vamos a ver. We're going to see it later on. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas a la gente. How beautiful are the feet of those who go out there and share the good news. ¿Verdad que no es el mensaje motivador explosivo? Do you notice that it's not a motivational speech? Es un mensaje que nos confronta nuestra realidad espiritual. It's a message that confronts each and one of us, especially those who've been knowing about the gospel for many, ¿Sí has many visto years. cuando estás enseñando a tu niño a usar la bicicleta y se sube y se va así de ladito? ¿Cuántos? ¿Qué haces como padre cuando se está yendo de ladito? Do you remember when you would teach your daughter, your son to ride the bike and she would go sideways? What would you do? Corres y ¿qué haces? You would run Lo enderezas and you straighten her out y le pones la mano en el volante y le dices por aquí derechito. and you grab hold of that steering and you say, you go straight. Este mensaje This message es
Dios alineándonos diciendo por aquí derechito. It's God, our Father, aligning us and telling us, go this way. Dios es bueno, Sión, contigo y conmigo. God is amazingly good for Y hay you and I. mensajes que te entristecen para traer cambios a tu vida. There's messages that will sadden you to bring change to your life. Espero y la tristeza sea por ver el error que hemos estado viviendo de conocer lo bueno y no hacerlo. I hope that we've been saddened and noticing that we've been living out our lives not doing that which is good that we should do. Dile al que está a tu lado, olvídate del pecado, Tell the person next to you, forget about your sin, ocúpate de las buenas noticias. but get occupied in the good news. En eso consiste nuestra existencia en la tierra. That's what our existence consists of. Así que este es el mensaje del día de hoy. This is the message for today. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por ello? How many give the glory to God for it? Amen.